Si hoy discutes con alguien de tu familia, este mensaje es para ti. Vemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, que el amor es paciente y que es bondadoso. Todo lo sufre, ¿cierto? Vamos a hacer una reflexión acerca de esto y vamos a entender algunos consejos prácticos para aplicar la paciencia, la tolerancia y el amor en los momentos de tensión familiar. En este caso, observamos cómo los momentos de tensión, discusiones y desacuerdos, pero la clave de esto es superar las pruebas y no es el enojo, sino es el amor, la paciencia. La Biblia nos enseña el amor es paciente y bondadoso, como lo hemos dicho, que está escrito en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Y Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo actuar en medio de un conflicto. Y lo primero que es controlar nuestra respuesta a través del amor. Cuando hay una discusión en casa, nuestra primera reacción suele ser defendernos o responder con enojo. Pero la palabra de Dios nos dice que la respuesta debe ser amable, ¿sí? Que la respuesta amable calma el enojo. La respuesta agresiva echa leña al fuego. Y eso lo vemos escrito en Proverbios capítulo 15, versículo 1, ¿sí? Vamos a observar un ejemplo bíblico y es cuando los fariseos intentaron provocar a Jesús con preguntas capciosas. Él nunca reaccionó con ira, sino con sabiduría y mansedumbre. Eso lo observamos en Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Así también cuando en casa alguien nos hable con dureza, respondamos con suavidad y calma en lugar de encender más la discusión. Debemos practicar la paciencia incluso cuando te sientas agotado. Muchas veces la tensión surge porque estamos cansados, estresados o porque sentimos que no nos valoran. Sin embargo, la paciencia nos ayuda a evitar palabras o acciones en las que luego nos arrepentimos. Vemos la palabra del Señor en Efesios 4, versículo 2. Dice la palabra: sed siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Un ejemplo práctico podemos observar: si tu esposo, si tu hijo hace algo que te molesta, en vez de reaccionar de inmediato, respira profundo, ora y pregúntate, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? A veces es un momento, puede ser de silencio, y una oración puede cambiar toda la atmósfera de tu hogar. Perdona rápidamente las ofensas que te hacen y no guardes rencor. Guardar resentimiento solo agrava las tensiones familiares. Jesús nos enseñó aun cuando nos hieren profundamente, como escrito está en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sopórtense unos a otros y si alguno tiene una queja contra otro, perdónense así como el Señor los perdonó. Vemos otro ejemplo maravilloso cuando José fue traicionado por sus hermanos, pero cuando tuvo la oportunidad de vengarse, escogió el perdón y la reconciliación. Y eso lo vemos escrito está en Génesis capítulo 50, versículo 20. Así debemos hacer en nuestra familia. En lugar de guardar rencor, busca sanar y restaurar las relaciones. Ora antes de hablar y busca la paz. Antes de discutir, ora. Antes de responder con enojo, reflexiona. Dios nos da la sabiduría si se la pedimos. En Santiago 3, versículo 13 dice: el que es sabio y entendido entre ustedes, que demuestre con su buena conducta que sus obras se hacen con humildad y sabiduría. Hay un ejemplo práctico para esto también, y es cuando sientas que la discusión se está saliendo de control, hagamos una pausa y oremos juntos para que Dios nos ayude a hablar con amor. La oración cambia corazones y trae paz. Algo maravilloso que debemos entender es que las tensiones familiares, tensiones en el hogar, son inevitables, pero con paciencia, con amor y sobre todo con la guía de Dios podemos superarlas. Jesús nos mostró el camino del amor incondicional y si seguimos su ejemplo, nuestra familia será un ejemplo de su gracia. Oremos juntos. Señor, enséñanos a amar con paciencia, con sabiduría y a perdonar con sinceridad. Que en nuestro hogar reine tu paz. Amén y amén.